Muy buenos días, estudiantes de probabilidad y estadística. Vamos a continuar con el repaso de cómo se calculan las medidas de dispersión, cómo se calculan cómo se puede prever la dispersión de los datos, con qué fórmulas, tanto para datos agrupados como para no agrupados. Estas son las páginas a partir de la 18 a la 24 del documento base que les he enviado. Bien, no voy a dar muchos detalles teóricos, la información ya está en ese documento. Solamente quiero resaltar que las medidas de dispersión pues miden la variabilidad de los datos. Hay fenómenos en los que la variabilidad de los datos es una ventaja y en los que es una desventaja. Entre menos variabilidad será mejor. Pensemos en piezas milimétricas que deben ser instaladas para procesos industriales. Siempre habrá una variabilidad. Pensemos en la fabricación de valeros o de sprockets, que son los ajustes que se hacen a las flechas de algunos dispositivos mecánicos, el motor, el sprocket. Bueno, pues llevan fabricados bastantes valeros, bridas, que bueno, a la hora de fabricarlos, a la hora de rectificarlos en el taladro, pues siempre hay cierta variabilidad milimétrica. En este caso, a una fábrica de bridas rectificadas, pues la variabilidad no va a ser un factor a su favor, puesto que ese juego mecánico que pueda presentarse en la flecha, entonces el juego mecánico que pueda producir esa variación milimétrica puede representar un desgaste prematuro de las piezas o inclusive en desajustes de la flecha y que podrían provocar daños mayores. Ahí la desviación, la variabilidad de los diámetros del conjunto de bridas que se van a estar muestreando en una fábrica, pues esa variación debe ser mínima. Ese es un caso en el que la variabilidad se espera que sea mínima. Por ejemplo, ahorita fenómenos de epidemias, la variabilidad de los datos entre los pacientes que están enfermos nos dan un rango de edades a los que ciertas enfermedades afectan. Entonces, la medida de esta dispersión de los datos, esta variabilidad que hay, qué tan alejados están de la media, aquí se ve en la gráfica, qué tan alejados están de la media los datos. Esta variabilidad debe ser medida, calculada matemáticamente para tener la previsión de este fenómeno, hacia dónde tiende y cuáles son los focos o la cantidad de datos que caen con mayor variabilidad, lo cual significaría que el sistema está fuera de control. Bien, bueno, pues las fórmulas realmente son muy sencillas, no hay gran diferencia más que de nomenclatura entre las fórmulas que son para datos no agrupados que para las que son para datos agrupados. Podemos observar y nos vamos a ir directo a las fórmulas que son para datos agrupados, que es básicamente lo mismo, solamente estará cambiando, pues que no se pone frecuencia simple, sino simplemente la frecuencia que se calcula de una tabla sencilla, la media de la muestra, pequeñas variaciones en la fórmula, pero el principio es el mismo. Van a ver ahorita, ¿sí? Para datos agrupados, la varianza, ¿cómo se calcula? Dice aquí que la varianza se determina o se identifica por la integral, ¿sí? S al cuadrado. Le dan ustedes clic sobre o acercan el cursor y va a aparecer la explicación de la fórmula, pero no es más que la sumatoria de ¿qué? Primeramente de la resta de la marca de clase menos la media. Entonces, el resultado de esta resta de la marca de clase menos la media se eleva al cuadrado y después se multiplica por la frecuencia simple. Se suma lo que dé esto en cada intervalo. Esto se va a hacer en cada intervalo. Se suma lo que dio en cada intervalo y se divide entre el número total de datos. Vamos a ver
que la desviación típica o estándar es simplemente la raíz cuadrada del resultado anterior. Por fines de tiempo no vamos a teorizar al respecto, pero es importante que quede comprendido este principio matemáticamente. Tenemos el mismo ejemplo que hemos estado presentando para el cálculo de las medidas de tendencia central. Para este vamos a retomar el valor de la media, que es 6.72. Y bien, la fórmula nos dice que primero, y esto es lo que deben hacer ustedes en su hoja de cálculo, es crear una nueva columna que va a ser la de la marca de clase menos la media, ¿sí? Entonces, la marca de clase, voy a poner la calculadora aquí en medio. Vamos a ver el intervalo 1. La marca de clase es 6, voy a cambiar a científica, 6.08 del primer intervalo, menos la media, que es 6.72, ya la calculamos con anterioridad. ¿Sí? Esto nos da un número negativo. Sí, porque es el sesgo que existe antes de la media, de la curva anormal antes de la media. Entonces esto da 0.64. Eso lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Y después lo vamos a dividir, lo vamos a multiplicar, perdón, por la frecuencia, que es 2, y nos dio 0.81. Aquí está redondeado como 0.83. Vamos a ver el siguiente intervalo. 6.30 elevado al cuadrado. No, ahí me estoy equivocando. 6.30 menos la media, que es 6.72. Esto lo elevamos al cuadrado. Darle 2 veces igual nos altera el resultado. 6.30 menos 6.72 elevado al cuadrado. Y esto multiplicado por la frecuencia. 0.88 está redondeado acá. Una vez que se tienen todos los valores de esta columna, se suman, es la sumatoria, ¿verdad?, de todos los valores que dan del resultado de la resta de la marca de clase menos la media, elevada al cuadrado, multiplicada por la frecuencia simple de cada intervalo. Esa sumatoria de esa columna se va a dividir entre el número total de datos. Y eso nos da la varianza 0.093, lo cual significa que no está tan fuera de control el sistema, porque al sacarle la raíz cuadrada a 0.093 nos da como resultado 0.305. Así de sencilla es el cálculo de las medidas de dispersión. Lo interesante y lo que deben hacer en su hoja de Word es añadir las columnas correspondientes, insertar la fórmula y concluir si el fenómeno que eligieron está fuera de control o está controlado. Muy bien, pues estaré atenta a sus dudas y comentarios. Estamos para servirles.